Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy su guía indiscutible en el apasionante laberinto del entretenimiento turco. ¿Cómo están hoy, mis queridos chismosos? Espero que rebosantes de energía, porque hoy la sopa está servida y el plato principal es explosivo. Como ya habrán intuido por el título, nos zambullimos en el huracán de noticias y chismes de la farándula turca, y agárrense fuerte porque la tormenta perfecta está a punto de desatarse. Sí, señores y señoras, hoy vamos a diseccionar, analizar y exprimir hasta la última gota de jugosidad la historia que sacudió los cimientos del fandom turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos son sinónimo de emociones fuertes, de nostalgia, de sueños hechos realidad y, en ocasiones, de decepciones. ¿Quién no recuerda la magia, la química, la chispa electrizante de Erkencikus, esa serie que nos robó el corazón y que nos hizo creer en el amor a primera vista, en el destino, en la posibilidad de que dos almas gemelas pudieran encontrarse en medio de la vorágine de la vida? Pues bien, la noticia que revolucionó el mundo, la que encendió las redes sociales y los medios de comunicación el 9 de septiembre de 2025, involucra directamente a esta pareja icónica de la pantalla, a Sanem Can, o mejor dicho, a Demet Can. Y créanme, el revuelo fue monumental. Pero antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos, quiero hacer una pausa para algo crucial: suscríbanse a mi canal. Si les gusta el contenido, si disfrutan de las últimas novedades, de los chismes más picantes, de las entrevistas más exclusivas, de los análisis más profundos y de los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento turco, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque les aseguro que estoy aquí, en la trinchera, día y noche, investigando, indagando, buscando las primicias que nadie más se atreve a contar. Así que suscríbanse y prepárense para la avalancha de información. Ahora sí, a lo que vinimos. El 9 de septiembre de 2025, el mundo digital y el mundo real se fusionaron en un torbellino de especulaciones, emociones y, por supuesto, mucho drama. Las redes sociales ardían, los medios de comunicación turcos y de todo el planeta se hicieron eco de la noticia. Can Yaman y Demet Özdemir, al parecer, estaban juntos de nuevo. Imaginen la escena: notificaciones que vibran, titulares que saltan a la vista, mensajes de WhatsApp que se multiplican a la velocidad de la luz. El shock, la incredulidad, la emoción, la sorpresa, todas las sensaciones se mezclaban en un cóctel explosivo. Pero ¿cómo es posible? No puede ser, será verdad, mi corazón no puede con tanta felicidad. Esas eran solo algunas de las reacciones que inundaban el ciberespacio. Después de todo, la historia de Can y Demet, fuera de la pantalla, había sido complicada. Habían seguido caminos separados, aunque siempre ligados por el cariño del público. Can, con su éxito internacional, había conquistado corazones en Italia y en otros países, participando en proyectos ambiciosos y consolidando su imagen como un actor de renombre. Demet, por su parte, había seguido brillando en Turquía, protagonizando nuevas series, colaborando con marcas importantes y demostrando su talento versátil y su belleza innata. Su vida personal, aunque objeto de constante escrutinio, parecía encaminada, con romances fugaces y proyectos emocionantes que la mantenían ocupada y feliz. Pero entonces, el 9 de septiembre de 2025, la magia renació. Las fotos y los vídeos comenzaron a circular como reguero de pólvora. Imágenes captadas por paparazzi audaces, vídeos cortos que mostraban a Can y Demet juntos, en un restaurante íntimo y discreto. La atmósfera era de complicidad, de cercanía. Se les veía sonriendo, conversando animadamente, compartiendo miradas que para muchos no dejaban lugar a dudas. La chispa, que creíamos apagada, volvía a encenderse con una fuerza arrolladora. El revuelo fue tal que el Internet colapsó, los servidores se saturaron y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis y especulaciones. Los fanáticos de Erkencikus, que siempre habían soñado con ver a Can y Demet juntos en la vida real, enloquecieron. El hashtag #CanDemet Reunited se convirtió en tendencia mundial, con miles de mensajes de emoción, de esperanza, de alegría desbordante. Por fin. Nuestro sueño se hace realidad, la magia de Sanem Can renace, son el uno para el otro, eso es innegable, eran algunos de los comentarios que se podían leer por doquier, acompañados de emojis de corazones, lágrimas y celebraciones virtuales. Pero como suele suceder en estos casos, no todos los corazones vibraban al unísono. Algunos internautas más escépticos o críticos expresaron sus dudas y reservas. La supuesta reconciliación era tachada de montaje, de estrategia publicitaria para generar interés en futuros proyectos de ambos actores. Otros simplemente dudaban de la
veracidad de las imágenes y los rumores, argumentando que eran manipuladas o falsas. Las teorías conspirativas florecieron. Es todo una cortina de humo para tapar algo más importante, están preparando una nueva serie y esto es solo el preludio, es una jugada maestra de sus agentes para mantenerlos en el candelero. La desconfianza, el escepticismo y la envidia se abrieron paso entre la marea de emoción, generando debates acalorados y divisiones en el fandom. Y aquí es donde entra en juego la parte más apasionante, donde los detectives de la farándula, con lupa en mano y espíritu inquisitivo, nos ponemos a investigar. ¿Qué pistas teníamos para corroborar o desmentir esta noticia bomba? ¿Cómo podíamos separar la verdad de la ficción, el rumor infundado de la realidad palpable? Comencemos por el análisis minucioso de las pruebas. Primero, las fotos y los vídeos. A pesar de la baja calidad, la poca luz y la distancia a la que fueron tomadas, las imágenes parecían auténticas. Era innegable que se trataba de Can Yaman y de Demet Özdemir, y el restaurante, aunque discreto y reservado, parecía real. La ambientación, la decoración, el mobiliario, todo coincidía con un lugar de lujo y privacidad. Segundo, el lenguaje corporal. En los vídeos se podía apreciar una evidente cercanía entre ambos. Miradas cómplices, sonrisas genuinas, gestos de afecto y familiaridad. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, las sutiles caricias, todo sugería algo más que una simple amistad. La química, que había sido la piedra angular de Erkenci Kuş, parecía intacta, vibrante, lista para volver a conquistar corazones. Tercero, los rumores que circulaban en los círculos de la farándula turca. Los medios de comunicación, ávidos de noticias y con la sed insaciable de primicias, comenzaron a publicar supuestas fuentes cercanas a los actores. Algunos afirmaban que Can y Demet habían estado en contacto durante meses, que habían superado sus diferencias, que habían limado asperezas y que estaban dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor. Otros, en cambio, mantenían una postura más cautelosa, asegurando que solo eran amigos, que estaban trabajando en proyectos conjuntos y que la situación no era tan romántica como se pintaba. Las versiones contradictorias, por supuesto, avivaron la llama de la especulación y generaron aún más incertidumbre. Los fanáticos, divididos entre la esperanza y el escepticismo, se aferraban a cualquier detalle, a cualquier rumor, a cualquier señal que pudiera confirmar o desmentir la noticia. Cuarto, un detalle que encendió aún más las alarmas y generó un tsunami de conjeturas: ambos actores, en ese momento, se encontraban solteros. Can, después de algunos romances fugaces, no había formalizado ninguna relación, aunque los rumores lo relacionaban con diversas personalidades del mundo del espectáculo. Demet, por su parte, había finalizado su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, y aunque se le había relacionado con otras personas, no había confirmado ninguna nueva relación estable. La soltería de ambos, sumada a la aparente química y a los rumores de reconciliación, alimentó la fantasía de los fans y la curiosidad de los medios. Pero, ¿qué hay de las pruebas concretas? ¿Qué dijeron Can y Demet ante el torbellino mediático? Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante, porque, como era de esperar, ambos actores mantuvieron un silencio prudente. Ni negaron ni confirmaron los rumores de manera directa. Optaron por una estrategia que en la farándula se conoce como jugar al misterio, dejando que la especulación y el morbo hicieran su trabajo. Solo publicaron mensajes en sus redes sociales que parecían aludir a la situación, pero sin dar una respuesta clara y concisa. Can, por ejemplo, compartió una foto suya con una sonrisa enigmática, acompañada de un emoji de corazón y una frase que decía: "El tiempo es el mejor juez". Demet, por su parte, publicó una imagen en la que aparecía radiante, con una frase que hablaba de la felicidad, de la esperanza y de la importancia de creer en los sueños. El amor es un viaje, no un destino. Y el camino a veces es más importante que la meta. Estos mensajes crípticos, ambiguos y llenos de subtextos, por supuesto, avivaron aún más las especulaciones. ¿Era un juego? ¿Estaban esperando el momento adecuado para hacer un anuncio oficial? ¿O simplemente estaban jugando con el morbo de sus fanáticos, aprovechando la situación para generar expectación y mantener su nombre en boca de todos? A medida que pasaban los días, la situación se volvió aún más confusa y enigmática. Algunos medios publicaron supuestas declaraciones de fuentes cercanas a los actores, que daban versiones contradictorias. Unos afirmaban que estaban en una relación seria y consolidada, que habían superado sus problemas y que estaban dispuestos a vivir su amor plenamente. Otros, en cambio, insistían en que solo eran amigos,
que estaban trabajando en proyectos conjuntos y la relación era puramente profesional. Las contradicciones, las filtraciones y las desinformaciones se multiplicaron, generando un caos informativo y sumiendo a los fans en un mar de incertidumbre. ¿A quién creer? ¿Qué era verdad y qué era mentira? La línea entre la realidad y la ficción se volvía cada vez más difusa. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. A medida que avanzaba el mes de septiembre, empezaron a surgir nuevos rumores, que apuntaban a un posible proyecto conjunto entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? Las especulaciones se multiplicaron, alimentadas por la creciente expectación y por la misteriosa actitud de los actores. Los fanáticos, con la esperanza renovada, se aferraban a cualquier indicio, a cualquier pista, a cualquier detalle que pudiera confirmar la noticia. La posibilidad de volver a ver a Can y Demet juntos en la pantalla, de revivir la magia de Erkencikus, era un sueño que muchos anhelaban con fervor. Finalmente, a finales de septiembre, llegó la confirmación oficial. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizarían juntos una nueva serie de televisión. Una serie. Era cierto. La pareja soñada volvía a la pantalla. El anuncio, realizado a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, desató una ola de euforia sin precedentes. Los fans, enloquecidos de alegría, celebraron la noticia con mensajes de felicitación, con hashtags llenos de emoción y con la promesa de seguir de cerca cada detalle de la nueva producción. Pero, ¿era solo trabajo? ¿O había algo más? La serie, que se anunció como una comedia romántica, prometía muchas escenas de cercanía entre los dos actores. ¿Era una simple estrategia de marketing para generar interés en la serie? ¿O era una forma de oficializar de alguna manera su relación, de confirmar los rumores y de darles a sus fans el final feliz que tanto anhelaban? La respuesta probablemente la tendremos en los próximos meses, a medida que la serie se estrene y que podamos ver la química, la complicidad y la pasión que desprenden Can y Demet en la pantalla. Lo que sí es cierto es que la noticia del 9 de septiembre de 2025, el día en que se filtraron esas fotos y vídeos, marcó un antes y un después en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Y aunque aún no sabemos si la relación es real o no, si es amor verdadero o simplemente una estrategia publicitaria, lo que sí podemos decir es que nos han regalado una historia de amor digna de una novela turca, llena de misterio, de pasión, de drama y de esperanza. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, primero que el mundo de la farándula turca, con sus intrigas, sus secretos y sus romances apasionados, nunca deja de sorprendernos. Segundo, que el amor a veces da segundas oportunidades, que las segundas partes pueden ser tan emocionantes como las primeras y que en el amor nunca hay que perder la esperanza. Tercero, que el morbo, la expectativa y la curiosidad son el combustible perfecto para mantener viva la llama de la atención mediática y para generar un interés desmedido en la vida privada de las celebridades. Y cuarto, y quizás lo más importante, que el poder del fandom es inmenso. Los fans, con su amor incondicional, con su apoyo inquebrantable y con su pasión desbordante, son capaces de convertir cualquier historia, por pequeña que sea, en un fenómeno global. Son ellos, en definitiva, los que dan sentido a la farándula, los que alimentan la maquinaria del entretenimiento y los que convierten a los actores en estrellas. Y aquí es donde finaliza nuestro análisis exhaustivo, nuestro viaje alucinante por el laberinto de la farándula turca. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, de este romance que ha cautivado al mundo. Ahora los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta supuesta reconciliación? ¿Creen que es amor verdadero o una estrategia de marketing? ¿Están emocionados por la nueva serie? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué esperan ver en la pantalla? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes sobre estos temas y compartir sus puntos de vista. Son ustedes los que hacen que este canal sea especial. Y no se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido, para que pueda seguir investigando, indagando y trayéndoles las últimas noticias y chismes de la farándula. Así que suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y prepárense para más emociones, más análisis y más secretos del mundo del entretenimiento turco.
Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante, mis queridos chismosos. Y recuerden, el chisme es vida.